Aquí comienza Plenitud Financiera. Yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero. Señores, estoy feliz aquí con esta súper invitada. Hoy vamos a seguir hablando de cómo desbloquear la abundancia, la riqueza y la prosperidad en Plenitud Financiera en este nuevo episodio. Bienvenida, dile a la audiencia quién tú eres, qué tú haces y qué nos traes en el día de hoy desde tu corazón. Mi nombre es Milia Espinosa. Prácticamente me enfoco en todo lo que tiene que ver con la parte comercial por un lado. Ya tengo muchísimos años en el área comercial, también en la parte de eventos, sobre todo eventos masivos, por ejemplo, manejando uno de los call centers más grandes aquí, que tiene 2,000 y pico de empleados, duré 5 años haciéndole sus eventos masivos, pero sobre todo, la parte que más me concierne y la que más me interesa es la parte del coaching. Me he enamorado de esa área, tengo muchos años ya que emprendí en esa área y la verdad es que yo creo que absolutamente todas las demás áreas dependen de la parte emocional y deben de integrar la parte también, todo lo que tiene que ver con tus creencias, todo lo que tiene que ver con tu ser, todo lo que tiene que ver con tu autenticidad y sobre todo con poner todo en manos de tu poder superior. En mi caso, Dios. Quizás no el Dios de la Biblia, no el Dios de las religiones, sí el de la Biblia, sino un Dios que realmente es omnipotente, omnipresente y del que dependemos absolutamente en todo. Y que junto con Él y junto con el poder tan grande que nosotros tenemos como seres humanos, que a veces no lo vemos, podemos lograr cosas increíbles, no solamente en áreas a nivel económicas, porque la abundancia tiene que ver con muchas otras áreas, sino absolutamente en todo. Entonces, por ahí va. A los que no son creyentes, a los que no son religiosos, ¿cómo tú le explicarías la abundancia y qué hacer con esa figura de Dios que ellos no tendrían? Yo diría que siempre hay que tomar en consideración que hay un poder superior a nosotros. Es fundamental basarse en los 12 pasos, que son los mismos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, DNA, etc. Y en esos 12 pasos, uno de los aspectos más importantes donde te va llevando ese programa es precisamente a que debes de entender que tú no tienes al final de cuentas totalmente el control de tu vida, que siempre hay un poder superior, que tú lo puedes llamar como tú quieras, pero eso da una paz, o sea, el saber que tú estás prácticamente sostenido por un poder superior con el que puedes contar, que cuando te veas en una situación difícil no dependes totalmente de ti, que puedes tener paz porque ese poder superior te sostiene, es fundamental para cualquier aspecto de tu vida, no solamente para superar una adicción, no solamente para lograr superar algo en el área financiera, sino absolutamente para todo. Incluso puedo decirte que en un momento de mi vida yo dije, no, pero es que de verdad mi poder superior no existe, no, de aquí es que no puede ser. Y me vi en situaciones donde yo dije, no, yo definitivamente no tengo fe en un poder superior, que le pasa a muchísimas personas, o porque muchas veces la religión lo que te enseña es un Dios castigador, un Dios que si tú lo haces mal, pues te va a castigar. Y al final de cuentas yo me di cuenta que no somos un corcho flotando en el mar, como dice Connie Méndez en el librito azul, en uno de sus libros, sino que nosotros tenemos, junto con ese poder superior, una potestad increíble y podemos controlar cierta parte, pero que en los momentos de dificultad, cuando nosotros ponemos nuestra conciencia en congruencia con ese poder superior, podemos lograr muchísimos resultados, increíbles resultados. Y cuando yo empecé a estudiar sobre todo esto y a darme cuenta que Dios o nuestro poder superior no es un ser castigador y como el que dice la Biblia, sino simplemente
nosotros somos parte y somos prácticamente una unicidad con ese poder superior. Entonces podemos lograr absolutamente lo que sea. Yo creo que todos los seres vivos somos parte de, y que dependemos muchísimo, tanto de eso, pero sobre todo de cómo nosotros decidimos ver la vida, si con un vaso medio vacío o con el vaso medio lleno. Y eso tiene muchísima influencia en lograr resultados. Más adelante yo te voy a compartir y les voy a compartir a la audiencia cómo ha sido mi camino en cuanto a esas creencias de qué es ese poder superior, que muchos le llaman Dios, otros le llaman Jehová, otros le llaman Alá, independientemente de cómo le llamen, y de qué manera ya científicamente está demostrado que existe algo más grande que tú y que yo y que todos ustedes, que hace que los planetas no choquen, que hace que el sol salga todos los días y que no esté en mi control. Exactamente. Y todos podemos disfrutar de un sol, de una luna, viajamos en un avión, pero no sabemos cómo eso funciona. Totalmente. Entonces, a ese poder mayor, pues ya la física cuántica le ha sacado sus significados, sus principios, y se puede estudiar de cómo funcionan, y eso es lo que da éxito, cuando tú sabes cómo eres, cómo estás compuesto, y que quizá tú conoces mucho un celular, conoces mucho un carro, conoces mucho tu casa o cualquier equipo tecnológico. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a descubrirte? ¿Cuándo tú vas a saber cómo funcionas tú? ¿Cómo funciona ese poder superior en ti? ¿Cómo la energía puede hacer que tú tengas decisiones inteligentes o no? Pero quiero ir al punto de cómo Mili desbloquea su abundancia de manera llana. Los caminos se te están bloqueando, se te están cerrando la puerta. ¿Cómo tú te quitas la mala racha? ¿Cómo tú te das suerte? Bueno, en mi caso, yo diría que lo que tú estás diciendo es sumamente importante. Por ejemplo, Wayne Dyer dice en una de sus conferencias, y cuenta una anécdota que me encantaría contar aquí rápidamente, y es que una persona está dentro de su casa, de su apartamento, y pierde la llave de su casa. Y el conche, le tengo que salir y no puedo salir sin la llave. Y empieza a buscar la llave y busca la llave. ¡Pac! Se le va la luz. Hay un cortocircuito y no tiene energía eléctrica. Y empieza a buscar esa llave por todas partes. Y dice, oye, en esta oscuridad no puedo encontrar la llave. Yo lo que voy a hacer es que voy a salir a la calle, que hay luz, y voy a buscar la llave ahí afuera. Y muchas personas se ríen con esta anécdota porque si tú la escuchas desde afuera, es bastante tonta. Cuando él está afuera, esa persona, buscando la llave en la luz, llega un vecino y empieza a ayudar a buscar esa llave. Y cuando están buscando la llave entre los dos, ya el vecino está cansado y le dice, óyeme, pero ¿tú estás seguro que tú dejaste la llave aquí afuera? Y dice el vecino, no, yo no estoy seguro. Lo que pasa es que yo realmente dejé la llave adentro del apartamento, se me fue la luz y yo no voy a estar buscando la llave adentro en esa oscuridad. Asimismo somos los seres humanos al final de cuentas, porque en vez de nosotros ver dentro de nosotros esa oscuridad que no nos gusta ver, preferimos buscar afuera, que ahí también tiene que ver muchísimo con la codependencia. Prefiero buscar afuera cuáles son tus situaciones, cuáles son tus problemas, en qué te puedo resolver a ti para no ver lo que tengo que resolver conmigo. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrirnos, empezamos a conocernos, yo diría que por default también empezamos a descubrir ese poder superior. Y es demasiado importante en la parte de la abundancia descubrirte, conocerte para saber qué oscuridades en mí yo debo de tratar de trabajar, mejorar, y lograr verlas, inclusive integrar, porque a veces hay cosas que a nosotros nos da muchísima vergüenza, que tenemos que integrarlas simplemente. A veces el cuerpo, me da vergüenza cómo me veo, me da vergüenza quizás una situación familiar anterior, me da vergüenza no haberme manejado en cierta forma, de cierta manera. O no hacer la cosa como yo creo que tengo que hacerla, no compararme. Es compararse. Y sentirme mal porque yo no canto como aquel, no bailo como aquel, no hago tanto dinero como aquel. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que eso es fundamental, el tú integrar esas dos cosas. Y algo que me ayuda mucho es escribir, que eso es una herramienta que voy a dar por aquí. Anoten, bien ejercicio. Escribir todo lo negativo, todos los aspectos negativos en oraciones,
y todas las cosas que yo vea negativas, quizás en una situación también particular, tú lo tachas luego en rojo para que lo veas tachado y lo escribes 3 veces, pero de manera positiva. Eso es para que el inconsciente empiece a conectar con esa parte positiva que tú no estás viendo, porque al final de cuentas, el inconsciente tiene muchísimo que ver con esos miedos que nos inculcaron en nuestra niñez, de que, por ejemplo, a mí me inculcaron un miedo, que yo me reí muchísimo después, que no sé si tu mamá te lo decía, pero mi mamá me decía, no te mojes en la lluvia porque te vas a enfermar. Te da gripe. Te va a dar gripe. Entonces, ¿de dónde vienen esas creencias? Porque si tú te bañas en la playa, que es natural, y no pasa nada, ¿por qué en la lluvia te va a pasar algo? Entonces, al final de cuentas, cuando uno empieza a integrar y empieza a entender de dónde vienen todas esas creencias que me inculcaron en mi niñez, que cuando tú le empiezas a preguntar a tus padres, tampoco saben de dónde vienen. Y dicen, pero es que tu abuelo me lo decía o tu abuela me la decía. Y cuando tú vienes a ver, fue porque esa persona en particular tuvo un familiar que estuvo enfermo, se mojó en la lluvia y de ahí, y no tiene nada que ver contigo. Entonces, eso es muy importante. Y me encanta muchísimo estar aquí, que no te lo dije ahorita y estoy muy agradecida, porque algo que me motivó a estar aquí en esta entrevista es ver cómo tú estás vibrando en abundancia. ¿Por qué? Porque yo te veo amar lo que tú haces. Tú amas definitivamente estar aquí. Veo tus programas, las sesiones que has realizado, cómo enfocas las preguntas, cómo integras la parte financiera muchas veces con la parte holística y con todo esto que estamos hablando. Y cómo inclusive tu camarógrafo, que lo estaba viendo ahorita, ama también lo que hace porque lo vi riendo, o sea, disfrutando. Lo que no es abundancia es precisamente eso. No vivir para trabajar, sino vivir haciendo lo que amas. Eso para mí es abundancia. Abundancia es rodearse de personas auténticas. Abundancia es ser coherente con lo que pienso, digo y hago. Eso es fundamental. No es fácil. Yo empecé a integrarlo hace poco. Cómo pienso, quiero lograr pensar, decir y accionar en base a mi verdad. No, por ejemplo, muchas veces que a nosotros nos pasa que te invitan a un lugar y tú dices, pero que es una amiga y tengo que ir al cumpleaños. Tengo que sentarme con ella. Definitivamente tengo que ir, pero no tengo ganas. Estoy muy cansado. No tengo ganas de compartir con la gente que está ahí, por lo que sea, porque no te identificas ya con esas personas. Sin embargo, me siento con esa persona, voy al cumpleaños en contra de mi voluntad y me soy infiel a mí para serle fiel al otro. Entonces, ¿hasta dónde? Y eso es una pregunta muy importante. Eres auténtico y eres coherente con lo que piensas, dices y haces contigo mismo. Y eso es fundamental, porque si no, tú estás siendo un hipócrita con el otro. Y al final de cuentas, eso te va causando un rencor inconsciente con el otro ni lo sabe. Y contigo misma. Y contigo misma, porque te estás traicionando. Entonces, esa parte para mí es fundamental. Y todo eso, todas esas creencias, todo ese modus vivendi, ese primero, me pongo en primer lugar, no de una forma ni narcisista ni egoísta, porque ahora está famoso el tema del narcisismo, sino simplemente porque me amo y porque en la medida que yo me voy amando, entonces puedo amar de manera correcta a los demás. Primero tengo que integrarlo conmigo para yo poder transmitírselo eso a los demás. Es importante aclarar qué es narcisismo y qué no, porque yo escucho mucho precisamente eso, inclusive hay canciones, narcisista. Entonces, ¿cómo tú sabes cuándo tú estás haciendo un acto narcisista y cuándo tú estás desde el amor propio? ¿Qué indicador se puede dar cuenta el ser humano para que diferencie y no cruce la línea? Porque a veces es muy frágil la línea. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. La palabra narcisista está sumamente en boga ahora. Sin embargo, no debemos confundir, como dices, Nicole, la parte narcisista con el amor propio, porque el narcisista no es empático. El narcisista no le importa lo que piense, lo que sienta el otro. Una persona que se ame a sí mismo es me importas, pero desde el amor, no desde el miedo, porque el narcisista yo creo que al final de cuentas lo que tiene es mucho miedo. Tú sabes que la antítesis del amor no es el odio, es el miedo. Y el ego es el miedo.
Después vamos a hablar, si se puede, un poquitito sobre eso. Pero al final de cuentas, el narcisista no es empático. Sin embargo, yo te puedo decir que el narcisista, y se va a oír quizás incómodo lo que voy a decir, tiene su función también. Porque al final de cuentas, generalmente el narcisista está con una persona codependiente. Ya sea una pareja. Se buscan, se atraen. Se buscan, ya sea una pareja, ya sea una amistad, ya sean padres narcisistas. Sean socios, sean amigos, sean equipo, narcisistas con codependientes se atraen. Exactamente. Y se complementan a veces. Y eso que tú estás diciendo es tan real que a mí me tocó una pareja en un momento de mi vida narcisista y después me tocó un jefe narcisista o varios. Porque lo chulo de la vida y lo interesante de la vida es que cuando tú no logras captar cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje y lo integras en tu vida, entonces se te va a repetir tantas veces sea necesario hasta que subas de escalón. Y entonces luego ese aprendizaje es otro. Y en el caso del narcisista con el codependiente, sucede que son dos polaridades totalmente opuestas que tienen que aprender el uno del otro. El codependiente es tan empático que deja de tener empatía consigo mismo y solamente ve la vida del otro. Y el narcisista solamente se ve a sí mismo. Entonces, el codependiente aprende del narcisista a amarse. Me tengo que empezar a poner en mi primer lugar. Tengo que aprender a poner límites. Tengo que aprender a valorarme. Tengo que aprender a verme. ¿Y cuáles son esos límites? Decir no. Exacto. No poner al otro por delante de mí. Si yo no quiero, no abusar de mí diciendo que sí, si quiero decir no. Exactamente. Y otras cosas más que a veces ni tú sabes que son límites que te estás autotransgrediendo. Totalmente de acuerdo. Porque son comportamientos aprendidos. Exactamente. Que tú ni sabes que eres así, lo normalizas. Nicole es una dura en esto, señores. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que según yo, y no me crean, pero según yo y lo que he analizado y lo que he estudiado al respecto, eso es fundamental. Si para ti es normal que te invaliden, si para ti es normal que invaliden tus emociones, que te hablen duro, que te rechacen, que te ignoren, que no te escuchen, ya sea en un equipo de trabajo o tu pareja, que te hablen alto, que tú te trites y no le importa el otro. Exacto, porque transgredir... Que no tengas responsabilidad emocional el otro contigo. Exactamente. Inmediatamente te pasan ese tipo de situaciones de pequeño y tú lo normalizas cuando grande. Entonces tú no sabes hasta dónde yo debo de poner límites, dónde estoy excediendo la parte del control. Hay que tratar de lograr un equilibrio en ese sentido. ¿Y cómo yo logro ese equilibrio? ¿Cómo yo sé cómo hacerlo? Tienes que enfocarte en aprender sobre estos temas, escuchar sobre todo. Yo creo, a mí me ayudó mucho en otras áreas. Por ejemplo, preguntarle a los demás, ¿cómo me ves? A tus amigos, ¿cómo me ves? ¿En qué tú crees que yo tengo debilidades y en qué tú crees que yo tengo virtudes? Porque a veces también no vemos nuestras virtudes. Y entonces tratar de trabajar en base a esas, como dijimos al principio, aspectos oscuros para poder entonces integrar esa parte y poder saber poner límites. Eso es sumamente importante. Recogiendo todas las cosas valiosas que has dicho y que has compartido, me quedo con varias cosas muy importantes, que son el tema de la metodología de los 12 pasos. Yo lo he usado en prosperidad y eso no tan solo es para codependientes emocionales o de sustancia o de tabaco o de alcohol o de drogas. No, somos adictos a la escasez, a la pobreza. Por eso es que aquí se dice que la riqueza comienza en tu mente para que luego se muestre en el bolsillo. Entonces, la codependencia viene también de tú mantenerte en escasez y sentir que eso es normal para ti y procesar ideas, hablar como pobre, hablar desde la escasez. Entonces, los 12 pasos se pueden aplicar a que tú transformes tu conciencia para la abundancia. Y yo he utilizado por años un método que se llama Rueda de Prosperidad, no sé si tú lo has escuchado, que está basado en los 12 pasos. Por lo cual tú te lo puedes aplicar para tú enriquecer tu mentalidad y pasar al siguiente nivel de conciencia que te permita pensar en positivo y dejar de pensar en escasez. Por lo tanto, eso que le funciona a los codependientes, a los alcohólicos, a los drogadictos,
también te funciona a ti, normal que me estás escuchando, para salir de la mentalidad de pobreza, para salir del sufrimiento, que también estamos súper adaptados a que la vida es sufrimiento y no. Claro, y perdón que te interrumpa, en todos los aspectos, como tú dijiste ahorita, en la parte también de negocios. A veces yo me siento súper horrible en el lugar donde estoy trabajando. Y a veces no me atrevo a dar un paso en ese sentido. Y es porque no me conozco. Entonces tus miedos son mayores. Y otra cosa que voy a agregar sobre eso, y algo sumamente importante, es el famoso visualizar. Visualiza esa vida que quieres. Y si tú no te atreves a visualizar una vida muy grande, muy súper plena, empieza de a poquito. Empieza a visualizar aspectos de tu vida que quisieras cambiar. Toma fotos de esa vida que quieres tener. Cuando te sientas con mucho miedo, cuando te sientas atrapado, cuando te sientas también, porque esa es otra cosa, no sé si me da tiempo rápidamente, pero es sumamente importante también ese sentir cómo me siento. Si tú te sientes triste, si tú te sientes incómodo donde estás, en eso tú vas a vibrar y eso es lo que vas a traer. Entonces, trabajar un poquito en esos sentimientos que tengo. En dejar de aguantar. Sí. Si estás triste, si estás molesto, inclusive a veces el cuerpo que te lo dice. Claro. Tú dices, no, yo no estoy triste, yo me siento bien aquí, pero el cuerpo está contraído. Tú llegas al trabajo y de una vez tú te sientes estresado, te duele la cabeza. El cuerpo te está hablando porque el subconsciente habla a través del cuerpo, a veces no de los sentimientos, porque cuando no le hacemos mucho caso a los sentimientos, entonces se apaga esa voz y tú dejas de sentir porque lo ocultas más profundo y entonces el cuerpo son los síntomas que te tienen que decir, este no es tu lugar. Exacto, y a veces queremos todo resolverlo, como me duele la cabeza una pastilla, como dice Nicole, el cuerpo te está hablando. O cuando la mujer está insatisfecha con el marido, que estoy mala de aquí, tengo infección. Claro. Eso habla de las represiones que tú estás teniendo y no se la quiere comunicar a la pareja. En el trabajo, ay, se enfermó, le tiene fiebre, eso es que no quiere ir a ese trabajo. Exacto. Pero no se atreve a decirle al jefe, auméntame, valórame, que el cuerpo te lo tiene que gritar con una gripe o con una fiebre. Claro, y algo súper importante, una herramienta también que puedes utilizar en momentos pequeñitos donde te sientes sumamente incómodo o molesto, es irte al baño donde tú estés, irte a un espacio donde tú puedas, y si no hay mismo, cerrar los ojos un momento y visualizar un momento agradable de tu vida. Por ejemplo, en mi caso, que lo tengo en mi página de Instagram, yo tengo una foto donde estoy acostada en el agua, porque yo amo el agua. Entonces me hace sentir en plenitud, me imagino sino dándole un abrazo a mi hijo. Y esa sensación, ese sentimiento inmediatamente se transforma y tu vibración inmediatamente también cambia. O sea que sí. Estoy muy de acuerdo. Yo he visto muchos empresarios, he tenido clientes y yo lo utilizo a diario. El tema de yo conectarme con la abundancia a través de una imagen que me lleve hacia esa plenitud. Uh-huh. Me voy a un lugar tranquilo y si no estoy en un lugar tranquilo puedo estar en medio de caos, pero mentalmente traigo a mi memoria algo que me llena de plenitud, sea el mar, sea una cabaña en Jarabacoa, en una montaña, lo que sea que me provoque bienestar. Y desde ahí tú tienes acceso a la riqueza. Tú no tienes que ser dueño de esa cabaña o de esa playa, no. Tú lo que tienes es que simplemente visualizar eso que te conecta, soltar esa víctima que te está diciendo pelea, critica, siéntete mal, para que entonces puedas acceder y conectar con un sentimiento de paz por lo menos. Quizá tú dices, no, es que yo no siento eso, no me da felicidad. Por lo menos paz cuando tú sueltas el problema y te conecta con una imagen de poder. Uh-huh. Entonces identifica qué imagen de poder te puede dar esa vibración, puede ser una palabra, puede ser el recuerdo de alguien que tú quieras, puede ser una mascota. Los animales conectan muchísimo al ser humano con la plenitud. Por eso recomiendan muchos terapeutas que tú tengas una mascota para que te quites la soledad de tu corazón, para que conectes con el cariño, con la ternura. Y si no la tienes, verla en tu celular. Por ejemplo, yo cuando me quiero poner de buen humor, yo veo chistes de gatos y le doy ese tip. Chiste de gato. Me da más risa que la de la gente y encima me da ternura porque es un gato que me lo está contando. Yo tengo varias cuentas que yo entro en mi TikTok o en Instagram y me doy mi chiste de gato y ahí mismo me cambia el humor, me cambia la vibración. Comienzo a generar entonces ideas diferentes y desde ahí puedo accionar diferente. Me encanta. Entonces de eso se trata este programa, que usemos los recursos que tenemos a la mano, de que la riqueza nunca debe de comenzar afuera. Puede ser que mucha gente haya nacido en una cuna azul con muchos millones, pero la riqueza que hablamos aquí no se trata de eso.
Se trata de que tú te la provoques con lo que tienes. Que si tú tienes oído para escucharme y una vista para vernos, es porque ya tú eres abundante, porque tú tienes sentidos, porque tienes un cuerpo físico. Y arrancando por ahí, siguiendo con el ejercicio que Emily nos compartió, de tú hacer un listado de lo que no te gusta para que te reprogrames y luego tacharlo 3 veces, también puedes usar ese mismo ejercicio en otra vertiente donde tú haces un listado de agradecimiento. Agradece todo lo que tú tienes hoy y el universo te va a dar más de eso. Totalmente de acuerdo. Inclusive, les confieso que yo tengo un cuaderno de agradecimientos y antes de acostarme, que es la hora indicada y recomendada, o desde que te despiertes o cuando te vas a dormir, que estás más en paz y más en contacto contigo mismo, por lo menos escribir 3 cosas que agradecer. Pues inclusive, mira, me encantó el mangú de desayuno que me desayuné. Entonces ya ahí tu vibración cambia. Y recordar, sobre todo, que todas las personas que están en tu vida, aunque te incomoden, son probablemente tus mayores maestros. Y yo sé que la palabra maestro está media gastada, pero lamentablemente es así. El universo es perfecto, la vida es perfecta y la vida no se equivoca. Y el otro que te hace ver lo que te molesta, eso que te molesta al otro probablemente es algo en lo que tienes que fijarte y ver en ti, ¿por qué me molesta tanto? ¿Qué tengo que integrar de esa otra persona? Por ejemplo, ¿me da tiempo? Ya podemos recoger que tú digas eso. Okay. Y ya tus consejos finales para que la audiencia sepa. Ok. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una persona sumamente organizada, le toque una pareja o le toque un jefe sumamente desorganizado o viceversa. Esas 2 polaridades se están integrando. El más desorganizado está aprendiendo a soltar el control, a vivir un poco más su vida y a dejarse fluir un poco más. Y la persona totalmente desorganizada está aprendiendo que debe de tener cierto orden en su vida. Entonces, todas las personas, inclusive las que más te molestan, tienen un porqué en tu vida, en todos los aspectos. En la parte romántica, emocional, en la parte de negocios, en el ámbito familiar, en cualquier ámbito de tu vida. Es así que la próxima vez que alguien te incomode, que te quille, que te moleste, pregúntate, ¿cuál es el propósito en esta situación con esta persona? Exacto. En vez de juzgar que esa persona es esto o aquello. Y vas a aprovechar el tesoro que esa persona o situación te va a traer. Todas las personas son espejos y ahí viene la ley del espejo. ¿Qué me está mostrando este espejo? Este no es mi jefe, este no es mi pareja, este no es un fan, es un hater. No, este es un espejo. ¿Qué me dice ese espejo? ¿Cuál es ese propósito? Dámele un consejo final a la audiencia y unas palabras para aquellas personas que quieren en una frase saber cómo desbloquearse y cómo acceder a la abundancia y a la tranquilidad. Si tú fueras a dejar un solo consejo, uno solo en una oración, ¿cuál sería? Nadie es como tú. Ese es tu poder. Absolutamente. Por más personas parecidas a ti, no te compares, como dijo Nicole ahorita. Porque nadie, según las vivencias que tú has tenido, según esos dolores que tú has vivido, según esas vicisitudes que tú has tenido, son un aprendizaje que solamente tú tienes. Y probablemente en el área que sea que te estás desarrollando, incluso en el ámbito familiar, siendo ama de casa, no importa, en el ámbito que sea, tú eres especial y único porque nadie ha pasado por ese proceso en el que tú has pasado. Por el que tú has pasado, perdón. Así que quiérete, ámate, descúbrete y aprovecha ese otro espejo, ese otro, para que todavía integres más todo lo que tienes que ver en ti, inclusive la parte oscura, que al final de cuentas tú también eres espejo del otro. Gracias. Y que al final no es oscura, es poco luminosa. Exacto. Porque el lenguaje es el que inicia a reprogramar tu mente, poco luminosa. Totalmente. Señores, de acuerdo. Yo estoy feliz, gracias. Vamos a tener que hacer otro podcast. Tenemos demasiado contenido contigo, valioso. Por lo tanto, síganos, vean los otros episodios, porque aquí lo que damos es puro valor, puras herramientas de crecimiento. Soy Nicole Valentina. Gracias por estar en sintonía y los espero en un próximo episodio de Plenitud Financiera. Gracias.